la casa, ella al colegio, se fue de su mamá, su papá. Yo ya estaba fuera de la casa cuando entré al colegio, eso para mí era normal. Pero para una persona que siempre está en la casa, fuera de la casa, por los próximos primeros meses, tú dices, qué bueno que no estoy con mamá y papá, ellos no me pueden molestar más si estoy con mis amigos y vamos a tener un buen tiempo. Pero cuando llega el 6 meses o el 7 y empieza a decir, me gustaría tener la comida de mi mamá, me gustaría tener el abrazo de mi mamá. Qué difícil es irnos de la casa, dejar su familia. La segunda vez es cuando nosotros lo casamos. A veces quizás que no te vas de la casa por el colegio, pero cuando te casas, te vas de la casa. Y tú le dices, yo te pago a ti para que tú me lleves afuera de la casa. Cásate conmigo para que yo pueda salir de la casa donde yo estoy. ¿Verdad? Y se encuentra una mujer para que se pueda casar. Y también Sonia, pues cuando salió del colegio, pero cuando se casó conmigo, no había chance para regresar otra vez. El colegio sí. Tú al colegio, en el tiempo de Navidad, tú puedes regresar a casa o cuando se termine todo, regresar a casa, pero una vez que tú te casas, no puedes regresar a casa. Ahora tú te quedas conmigo y ya. Qué privilegio, ¿verdad? Pero se van de la casa, se casan, y eso es la segunda vez que las personas dejan su familia. Y obviamente la tercera vez es cuando llegamos al cielo, ¿verdad? Cuando ya llegamos a edad que Dios dice se terminó y ya va para el cielo y nosotros dejamos nuestra familia. Son 3 épocas difíciles para las personas para dejar su familia. Pero esta noche vamos a hablar sobre otro tiempo en cual nosotros tenemos que dejar nuestra familia por la causa de Cristo. Hay a veces tiempos en nuestra familia que por la causa de Cristo, porque nosotros necesitamos hacer decisiones para el Señor, causan divisiones dentro de nuestra familia. Y a veces tenemos que decir, no puedo estar con mi familia porque no están de acuerdo con las decisiones que yo quiero hacer. Y nosotros vamos a ver este pasaje en esta noche, lo que Jesús dice en dejando su familia. Vamos a seguir un repaso bien rápido, a seguir este estudio de los apóstoles, viendo y aprendiendo la primera parte de la vida de los apóstoles. Jesús estaba preparándoles a ellos, a los apóstoles, para el camino que ellos iban a tomar para predicar el evangelio. Jesús le dice, apóstoles, ustedes le voy a preparar, le voy a decir todo que se va a confrontar en el camino en predicando el evangelio. Ten cuidado por estas personas, ten cuidado por ellos. Es como si yo llevé a un joven y le estaba preparando para estar en el ministerio. Se fue Alex o Isaías, lo que sea, José, déjame decirte del ministerio. Cuando tú llegues como pastor de Iglesia Nueva Vida, ten cuidado de César. Ten cuidado con él. O ten cuidado de William, el diácono, pero tienes que verlo bien, porque si no le verás bien, te va a aprovechar. O ten cuidado de otra hermana, otra persona, y le estoy preparando a José para el trabajo que él tiene que hacer aquí en la iglesia. Y Jesús le preparó a los apóstoles, los 12, y le dice, antes que vayas a predicar el evangelio, quiero que ustedes estén pendientes de lo que te va a confrontar en la calle. Recuerda que le dijo a ellos que le iba a mandar sobre los lobos. Ustedes van donde están los lobos y ellos, el mundo, las personas que no quieren, están contra de Dios, ellos te van a atacar. Y le dice, ten cuidado de los lobos. Jesús le dijo, velar por los hombres que te van a querer hacer daño. Velar por esos hombres. Y en ese tiempo le querían coger a ellos o ponerlo enfrente del juez para juzgarle por predicando el evangelio. Y Jesús le dice, ten cuidado de esos hombres. Jesús le dijo que no se lleve nada.
que Dios iba a proveer para todo lo que yo necesitaba. Tú sabes, iglesia, que Dios nos dice a nosotros también a prepararnos para la vida. Y Dios quiere proveer para nosotros. Amén. Dios quiere darnos todas las herramientas que nosotros necesitamos para hacer el trabajo que Él nos ha llamado a nosotros a hacer. Le estaba preparando a los apóstoles. Jesús le dijo, sea prudentes. ¿Como quién? ¿O como qué? ¿Qué se recuerda? ¿Ah? Ser prudentes como los serpientes, ¿verdad? Y sencillos como palomas. Jesús le dijo que cuando hable a los gobernadores, a los reyes, y probablemente no tiene las palabras para hablarle a ellos, no te preocupes, porque el Espíritu Santo te va a poner las palabras en tu boca para tú hablar con ellos. Le dijo a ellos. Jesús le dijo a ellos que ellos iban a estar aborrecidos de todos por la causa de Cristo. Que habían personas que no le van a querer a ellos, que le van a querer hacerle daños a ellos, le van a hablar mal, le van a rechazar a ellos por la causa de Cristo. Tú sabes, hermanos, nosotros ahora en 2017 vamos a pasar por tiempos donde otras personas, cuando estamos predicando el Evangelio, nos va a decir, no quiero escuchar eso, o vete para allá, no sabe lo que está hablando. Y vamos a confrontarnos con personas que no quieren escuchar, que tienen odio sobre la iglesia, sobre Dios, porque piensa que Dios le está destruyendo su vida. Pero Dios le iba a cuidar a ellos. Le dio la promesa que Dios le iba a cuidar a ellos. Iglesia, Dios te va a cuidar cuando tú estás haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a ir y a ganar almas. No tenemos que tener miedo. Jesús le dijo que no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Jesús le dijo a los apóstoles que si ellos confiesan a Jesús delante de los hombres, pues Jesús va a hacer ¿qué? Va a confesar de ellos delante de ¿quién? Del Padre que está ¿dónde? En los cielos. Pero Jesús le dice a los apóstoles, si niegas a Dios delante de los hombres, pues Jesús va a negarles a ellos delante del Padre que está en los cielos. Ahora vamos a recordarnos de versículo 34. Yo sé que la semana pasada hablamos y entramos a versículo 34, pero tenemos que recordarnos de este versículo para nosotros después entender lo que Jesús dice en los próximos versículos. Mira lo que dice en versículo 34. Antes que llegamos a ese versículo, tú sabes, muchos estaban diciendo que Jesús causa divisiones, y es difícil a nosotros a escuchar esa frase. Jesús causa divisiones, pero es correcto. Cuando hablamos de testificando, cuando hablamos de ganando almas, cuando nosotros hablamos de Jesús, las personas que no quieren escuchar causa divisiones entre familias y amigos. Mira el versículo 34. Dice, no penséis, está hablando de discípulos, que no piensen en esta manera. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Los apóstoles pensaban que Jesús venía a traer paz. Y Jesús dice que no. Ahora tenemos que entender que ¿de qué Jesús está hablando cuando habla de paz? Obviamente sabemos que Jesús trae paz a nosotros en nuestra vida cuando recibimos a Jesucristo como salvación, pero esta paz
es una paz que está hablando cuando testificamos a otros, hablando entre los creyentes y los incrédulos. Está hablando de la paz entre las personas. Y Jesús dice en este versículo que Él no viene a traer paz, pero traer la espada. Y cuando está hablando de la espada, está hablando de división en este versículo. Por la causa de Cristo vamos a tener división entre las personas. Si tú has testificado y has compartido el evangelio con otros, tú entiendes lo que yo estoy hablando. Que cuando nosotros empezamos a compartir el evangelio, y más nosotros lo vemos en nuestra familia, cuando nosotros empezamos a tomar decisiones y decir, como cristiano yo no voy a participar en eso, como cristiano yo me voy a vestir en esta manera, y los que no conocen a Jesucristo causan divisiones porque ellos no entienden nuestras posiciones, nuestros deseos. Y todos nosotros hemos pasado por situaciones así, que ha causado divisiones en testificando y predicando. La espada en este versículo no significa que Jesús venía a matarle a las personas, que no vino a dar paz en la tierra, pero dar espada y quería matar a todos. No, eso no que significa división la espada. Porque la espada, si tú tienes una espada o una cuchilla grande y lo partes, algo se va a dividir. Y la espada divide cuando nosotros estamos testificando. Y Jesús le dice a los apóstoles que cuando ustedes van a testificar, cuando ustedes van a predicar el evangelio, eso va a causar, la espada va a causar división entre diferentes personas. Ahora en los próximos versículos, ahora Él explica un poco más sobre esta espada o división que va a pasar. Mira versículo 35. Jesús dice, porque Jesús he venido para poner disensión, que significa un desacuerdo, o una discordia, o una contienda, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra ¿quién? Suegra. Jesús dice que Él vino para poner desacuerdo entre personas. Eso va a pasar cuando nosotros testificamos. Hermanos, el mensaje de Jesucristo va a traer disensión, va a traer desacuerdo, va a traer discordia y va a traer contienda entre otras personas. Va a pasar. Cristo va a traer disensión porque Cristo no puede tener unión con este mundo. Tiene que estar separado. Un papá, un padre que no es salvo, no conoce a Jesucristo como Salvador, hermanos, va a tener disensión, va a tener muchos desacuerdos, va a tener discordia, va a tener contienda con su hijo que es creyente. Muchos cristianos hoy en día tienen una separación entre los padres porque los padres no entienden las decisiones que nosotros tomamos como cristianos. Es como yo llego a casa y digo, mamá, yo necesito a no escuchar esa música que tú estás poniendo en la casa. Y mamá dice, ¿qué me importa a mí? Esa es la música que me encanta a mí y yo lo voy a poner. Ella no va a entender que Dios no le agrada la música del mundo. O tú vas a casa y dices, mamá, yo tengo que dar mi diezmo. Eso pasa mucho a los esposos y esposas donde uno de ellos no son salvos.
Y la esposa le dice al esposo que está en cargo del dinero, esposo, mi amor, yo necesito 10% del dinero que estamos ganando en la casa. ¿Qué va a decir? Yeah, right. 10% del dinero que yo estoy ganando. ¿Por qué? Porque no entiende, no conoce a Jesucristo, no va a entender el propósito, el mandado que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos. Y no lo va a entender. Muchas veces los jóvenes llegan a casa y dicen, mamá, yo tengo que ir para la iglesia el domingo. No, porque tenemos que ir a la playa. Y el hijo dice, quiero ir a la iglesia. Y hay diferencia en la espada, hay división entre los hijos y los padres, porque los padres no conocen a Jesucristo como Salvador y el niño quiere hacer lo correcto, pero los padres no entienden. Y hay división, hay espada. Ahí está Jesús hablando de la espada. Y aquí en el versículo habla sobre el hijo y su padre. Aunque los padres aman a los hijos y los padres aman a los hijos y tienen una relación con él, hay una separación espiritual. No van a querer lo mismo entre ellos dos porque uno conoce a Dios y otra persona y el padre no. Yo he conocido muchos jóvenes que en los últimos años, hablando con los de colegio, que ellos quieren entrar en el ministerio. Le dice, mamá, Dios me ha llamado a mí a ser pastor, a ser misionero, y mamá está diciendo, tú estás loco. Porque los padres no entienden. No entiende que Dios le ha llamado a ese joven para hacer la obra de Dios. Y los padres quieren que los niños ganen dinero. No, tú vas a ser un doctor. Porque yo quiero una casa. Eso que yo le dije a Isaías. Isaías, yo quiero que tú seas abogado para que cuando yo me jubile o me retire, que yo tenga una casa grande. Por eso yo tuve 5 niños. 4 y medio. Para que cuando yo diga, necesito una soda, que 4 está corriendo a la nevera. Ojalá que uno de ellos me va a comprar una casa. ¿Quién me va a comprar la casa? José, mira, José ni mi hijo me quiera comprar la casa. Isaías, tú vas para Columbus. Tú vas para Columbus hoy, yo me llevo a José. ¿Tú me vas a comprar una? No, pues yo me llevo a José, pero si todavía no está, pues yo me voy a llevar a la persona que me va a ayudar a mí. ¿Verdad? Gracias, José. Sí. Yo, no digo. José, yo te voy a llamar en unos 20 años. José, recuerda esa promesa que tú me hiciste en la iglesia. La casa. Pero hermanos, hay la espada, hay división. Y como Jesús le dice aquí, con padres, con los hijos, porque hay división entre un cristiano y la persona que conoce a Cristo, que quieran hacer lo que Dios le ha mandado. Ustedes conocen historias de personas, aunque es posible que en tu casa tiene un hijo que quería estar en el ministerio y tú le dijiste a ellos que no. Es posible que tú le dijiste lo contrario. Ellos querían a ser un doctor y tú le animaste a ellos a estar en el ministerio. Pero Dios sé que llama a las personas. Hay muchos jóvenes que quieren ir para la iglesia los domingos, pero sus padres quieren que ellos vayan a la playa el domingo. No entienden la necesidad, la importancia de estar en la iglesia cuando la iglesia, las puertas están abiertas. Muchos de los niños que vienen aquí los viernes, los padres no vienen. Los padres quieren que nosotros les llevamos los niños para que ellos tengan 2 horas para divertirles ellos mismos. Qué bueno, llévatelo para que yo pueda descansar 2 horas.
Un día estamos orando que los niños puedan alcanzar a sus padres, llevarle el Evangelio a sus padres para que ellos también conozcan a Jesucristo como Salvador. Hay jóvenes que quieren escuchar música que agrada a Dios, pero sus padres en la casa ponen música que no agrada a Dios. Hay jóvenes que quieren vestirse con ropa que agrada a Dios, pero sus padres les siguen comprando ropa del mundo. Hay jóvenes que quieren hablar bien, pero sus padres todo el día están hablando malas palabras. Y hay la espada, hay división porque los dos no están de acuerdo en lo que Dios quiere para su vida. Por eso Jesús dice que vamos a tener división entre hombre y padre y la hija contra su madre. Vamos a tener divisiones. Si yo pregunto esta noche, ¿cuántos aquí esta noche tienen divisiones por la causa de Cristo en su familia? Y probablemente hay personas que dicen, sí, hay división. Porque ellos no entienden, obviamente, no son sabios y no tienen la misma deseo que yo tengo. Y cuando llegamos a actividades, ellos no quieren que nosotros hablamos del Evangelio. Ellos no quieren que nosotros llegamos a las actividades. Porque saben que si llega a esta familia, ellos van a empezar a hablar de Jesucristo. Y cuando tengo una bebida conmigo, ellos van a empezar a juzgarme porque estoy bebiendo. Y no invite a esa familia. No le invite a ellos. ¿Cuántos no están invitados a su familia? Este versículo es verdad. Está pasando en nuestra iglesia. Hay división entre hijos y padres y hijas y sus madres. Hay la espada. Y hay muchos ejemplos que podemos usar entre divisiones en la familia. Yo dije la semana pasada que nosotros tuvimos que no ir a una actividad en nuestra familia porque no estábamos de acuerdo en la actividad que ellos estaban participando. Aunque era mi familia, no podía. Porque si yo llego a esa actividad, yo estoy diciendo que yo estoy de acuerdo en lo que ellos están haciendo. Y causó división. Y esas personas no querían hablarle a nosotros. Porque se ofendieron porque yo no quería ir. Y causó divisiones entre la familia. Porque no entiende. Hay principios, hay doctrina en la Biblia que nosotros tenemos que seguir y son importantes. Hermanos, tenemos que estar cuidados en las actividades que nosotros vamos. A veces nosotros vamos a actividades, no, son familia. Solamente voy a pasar tiempo con mi familia, pero realmente está de acuerdo, tú le estás diciendo que lo que tú estás participando, la actividad que tú estás haciendo, yo estoy de acuerdo y no va a decir nada. Hay división entre hombre contra padre, la hija contra madre. Ahora, la división entre nuera contra su suegra, hermanos, eso siempre va a pasar. Los suegros, tú siempre vas a tener división. Si no es evangelio o nada, siempre va a haber divisiones. Los que están casados saben lo que estoy hablando. Alex, usted ríe ahora, pero un día tú vas a tener un suegra. Y va a decir, yo me recuerdo que pastor dijo que entre la nuera y la suegra siempre hay divisiones. Y doy gracias Señor por mi suegra. ¿Qué tú vas a decir? Ten cuidado en tus próximas palabras que salen de tu boca. Está diciendo Sonia. No va a ser. Es interesante que en ese versículo puso eso y eso vino a mi mente. ¿Sabes? Todos siempre dicen lo mismo entre los suegros de ellos, pero son bendiciones. Pero es verdad, hay divisiones entre nuestras familias.
cuando habla sobre la nuera y la suegra, es posible que está preparando para una boda y va a venir división porque uno de ellos quiere la boda que sea cristiana y los padres no entienden, y los padres quieren una boda que hay baile y hay bebida, y ahí viene la espada, las divisiones. O si la familia de la esposa son salvos y la familia del esposo no son, pues causa divisiones. ¿Cuántos esta noche tiene su familia de su esposa que no son salvos, pero tu familia son salvos? Te confundí, ¿verdad? Yo me confundí yo mismo. Si yo no entiendo lo que está saliendo de mi boca, tú no vas a entender tampoco. Hay muchas veces que yo escribo las cosas para que las palabras me salgan mejor. A veces yo leo y dice, lo voy a decir porque lo escribí así, pues tiene que, a ese tiempo estaba pensando eso. Pero es posible que tu familia son salvos y la familia de su esposa no son. Por ejemplo, Sonia, ella se crió en una familia cristiana desde cuando ella era bebé y yo no. Mi familia no empezaron la iglesia, pero después se divorciaron y se salieron de la iglesia y mayormente me crié en una familia que no fueron salvos. Y las dos familias son diferentes. Ahora Sonia podría decir, yo quiero una boda cristiana, y mi familia puede decir, no, yo quiero que ustedes tengan baile y que hagan bebida porque es así hacemos las fiestas. Y así hay divisiones entre la nuera y la suegra. Y yo sé que puede haber muchos otros ejemplos de divisiones entre esas personas. Ahora vemos la división más en familias que son bien cercanas a cada uno. Hay familias que son bien cercanas. Los padres, los hijos, los abuelos y hay una relación bien fuerte, bien unidos. Y ahí donde más nosotros vemos esa espada, esa división. Cuando hay una relación bien fuerte en la familia, son bien cercanas y tú empiezas a tomar una decisión bíblica y como son cercanas a la familia, pues empieza a tener división. Pero una familia que no están unidos, pues no va en división. Cuando yo tenía 15 años, conocí al Señor como mi único salvador en el ministerio de Guagua. Yo iba para la iglesia yo solo. Alex me recuerda mucho de mí cuando era joven. Yo iba para la iglesia solo, mis padres no iban. Pero hermanos, cuando yo doy gracias al Señor que cuando vino un tiempo que yo no podía, me hacía difícil a vivir con mi familia y después estar en la iglesia. Estaba viviendo como dos vidas. Y Dios permitió que yo pudiera vivir con una familia cristiana. Por eso fue fácil para nosotros a llevarnos a Mati, porque ese es lo que nosotros hicimos a Mati, me pasó a mí. Pues Dios me dio el privilegio a mí, pues Dios me está dando la oportunidad a mí para hacer lo mismo a otra persona. Pero cuando yo le dije a mi mamá que quería vivir con esta familia, si la familia era cercana o tenía una relación buena, sería difícil, sería una división. Ella puede decir, pues, tú no me quieres más, que yo estoy haciendo mal, que tú te quieras ir de la casa. Pero como no hay una relación, no estamos unidos, pues fue fácil para yo irme, ni había preguntas, ¿te quieres ir? Vete. Gracias, Señor, que ella quería lo mejor para mí y sabía que donde yo iba a ir, pues iba a hacer algo bueno para mí. Y yo me mudé con esta familia en 10, 11 y 12 grados y terminé. Ellos me pusieron en una iglesia cristiana y tuve el privilegio de estudiar en una escuela cristiana por esos 3 años y graduarme de esa escuela cristiana y después entrar al colegio bíblico. Pero cuando hay familias cercanas, hay división entre las familias.
Vamos a entender que vemos también, yo he visto padres que no han dejado a sus niños recibir a Cristo porque los padres no creían en Cristo. Decían, ¿por qué tú quieres recibir a Cristo? Esto lo que ellos predican es falso, es mentira, no vaya para esa iglesia. Y los niños, Dios ha trabajado con ellos y los padres no le dejan a ellos hacer una decisión para Cristo porque no entiende el Evangelio. Mira versículo 36. Jesús dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Wow, estos versículos son palabras fuertes que Jesús le está diciendo a los apóstoles. Y podemos aplicarlo en nuestra vida. Jesús dice que los enemigos de nosotros no se encuentran en el mundo. Y sí, tenemos enemigos en el mundo. Pero Jesús dice que los enemigos se van a encontrar a veces en su propia casa. Entre sus padres y hermanos y hermanas que no están en Cristo y no conocen a Cristo. Y te tratan de empujarte a hacer algo que no es correcto o para que no vaya para la iglesia. Hay división, la espada. Muchas veces las personas que están más contra de lo que tú quieres hacer para el Señor, las personas que más no quieren que tú vayas para la iglesia, están en su propia casa. Los padres que no quieren que vayan para la iglesia, los hijos que no quieren que los padres vayan para la iglesia. Pero a veces esa división, a veces esa espada se encuentra en nuestra propia casa. Y eso que Jesús está diciendo. Son los padres, son los hermanos, todos que están en tu casa. Pero también los de la casa también puede significar los cristianos, nuestra casa, los cristianos como iglesia, a los que están en nuestra propia iglesia. Yo he escuchado miembros de la iglesia cristianos desanimando a jóvenes de entrar en el ministerio. Yo he escuchado en la casa, podemos decir en la iglesia, en nuestra casa, esto siendo nuestra casa, que cristianos en la iglesia desanimando a otros a no entrar en el ministerio. Hermanos, nosotros debemos estar animando a estos jóvenes a servir a Dios. En vez de desanimarlos, nosotros debemos de animarles a ellos. Qué bueno que Dios te está llamando al ministerio. Lo que yo puedo ayudarte, lo quiero hacer. En vez de decir una persona en la iglesia, tú vas para el ministerio, no hay dinero allí. No hay chance. Si tú vas para el club, Nicole, te va a perder el dinero de Burger King. En Burger King puedes ganar 5 pesos la hora. No, estoy seguro que más de 7.25, si todo bien. Y te puedes ganar mucho dinero, puedes comer Burger King toda semana, todos los días. No vayas para el colegio. Hermanos, debemos de animarle a Nicole para que ella pueda seguir en esos pasos y decir, buen trabajo, qué bueno que ella va a tomar ese próximo paso, y vamos a orar que Dios te dirija a ella y que Dios te dirija a ella al ministerio, a ser maestra, lo que Dios quiere para ella. Amén. Y otros niños que nosotros podemos ayudarles a hacer decisiones para el Señor. Pero qué mal que cuando los propios miembros en la iglesia desanima a otros de trabajar para el Señor. Qué malo es cuando hay personas en la iglesia que dicen a otros, tengo una actividad el domingo, ven conmigo. Tú puedes faltar un domingo, nadie te va a decir nada si falta un domingo. Ven conmigo para la actividad, no vaya para la iglesia. Debemos de animarles a los que están en la casa para que ellos puedan servir a Dios. Pero a veces encontramos que dentro de la casa hay enemigos o personas que no quieren ayudar a otros.
Yo he escuchado a pastores, a misioneros, a desanimar jóvenes que están preparándose al ministerio. Mira, joven, yo sé que Dios te ha llamado al ministerio a ser pastor, pero déjame decirte que ese trabajo es difícil, no entres. Porque muchos pastores pasan por tiempos difíciles y están desanimados y no quieren eso para los jóvenes. Y los mismos pastores, los mismos misioneros, mira, yo estoy en África y la cosa de aquí, tú tienes que comerte monkey brains y comerte comida que tú nunca has visto en tu vida, no vaya para África. Desanimando a otros a no entrar en el ministerio. Mira a Judas. Él fue de la casa. Fue uno de los apóstoles. Y él traicionó a Jesús. Hay cristianos que están apartados de Dios. Hay cristianos que no están haciendo nada para el Señor en la iglesia y le están desanimando a otros para no servirle a Dios. No sé si ha visto cristianos que vienen a la iglesia y están bien desanimados y vienen a la iglesia triste y empieza a hablar a otros de todas las tristezas y todos los problemas que ellos están teniendo y traen a otros a su nivel y le desanima a otros. Y a veces son con cristianos nuevos o nuevos creyentes y los maduros le están desanimando a los nuevos creyentes. Y los nuevos creyentes dicen, ¿para qué yo quiero seguir a Cristo? Si todo que este cristiano maduro me está diciendo a mí, que es cristiano por 30, 40 años, y todo que habla de él, que sale de su boca, es negativo. Mira lo que dice en versículo 37. El que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Eso son palabras fuertes, hermanos. Él dice, el que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús dice, si tú amas a tu mamá, a tu papá, a tu hija, a tu hijo, más que Dios, tú no te mereces todo que yo soy y que yo hice para ti. Se supone que nosotros amamos a nuestra mamá, a nuestros padres, más que cualquier otra persona. ¿Cuántos aman a sus padres? Amén. Y se supone que nosotros amamos a ellos más que cualquier otra persona. Y en la tierra nosotros tratamos de agradarles a ellos más. Y por eso Jesús pone eso en esta lista, lo pone primero. Y si le amamos más a ellos, a las personas en cual nosotros queremos agradar más a nuestros padres, si nosotros amamos a nuestros padres más que Dios, no merecemos lo que Dios hizo por nosotros. No somos dignos de Jesús. Y como padres, obviamente, nosotros amamos a nuestros hijos. ¿Cuántos padres aman a sus hijos? Amén. Más de cualquier otra persona. Yo conozco padres y yo a mis hijos, yo hago cualquier cosa para ellos. Lo que ellos necesitan, yo lo voy a hacer. Vamos a tratar y si necesitan dinero, vamos a buscar una manera que podemos comprarle lo que ellos necesitan, no que ellos quieren, lo que necesitan, ¿verdad? Lo que ellos piden para un PlayStation, pero no necesitan. PlayStation es un pecado, ¿verdad, Alex? Pero le amamos a los hijos. Hermanos, Dios dice que si nosotros amamos más a nuestros hijos, que nosotros amamos mucho, si tú amas a tus hijos más que a Dios, Dios dice que tú no eres digno de mí.
Y usa personas que no saben que nosotros amamos mucho, nuestros padres. Y como padres, nuestros hijos, amamos mucho a ellos. Y Dios, Jesús quiere hacer un punto que Él tiene que ser primero en nuestra vida. Nosotros tenemos que amar a Él primero que otros, que nuestra propia familia. Dios quiere ser primero en nuestra vida. Jesús dice, si amamos más a ellos, a esas personas que están muchas veces contra que Jesús quiere para ti, si nosotros amamos a los que están en nuestra familia que no conocen a Jesucristo, pues no somos dignos de Jesús. Y si no somos dignos de Jesús, pues significa que merecemos el infierno por poniendo a Jesús segundo en nuestra vida. No somos dignos de Jesús. Jesús quiere que nosotros le ponemos a Él primero que todo. Hermanos, si no estamos preparados para dejar las cosas de este mundo, y hermanos, hay cristianos que no quieren dejar las cosas de este mundo porque le gustan los placeres de este mundo, le gusta lo que el mundo ofrece y no quieren dejar lo que el mundo ofrece. Si no estamos preparados para dejar nuestros padres, nuestros amigos, y si nosotros no obedecemos más a Dios que otros, realmente no somos de Dios. Una persona que no es digno de Jesús significa que no se merece a ser seguidor de Jesús. Si tú pones a Jesús segundo en tu vida, si tú pones a mamá y papá primero, a sus hijos primero, significa que tú no eres digno de ser discípulo de Jesucristo. No se merece estar con el Señor en el cielo. Lucas lo dice un poquito más fuerte. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 26. Quiero que vean, Lucas dice lo mismo, pero lo dice en otra manera diferente que me gusta y quiero que lo vean también. Lucas capítulo 14, versículo 26. Mira lo que Lucas dice. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también que su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, Jesús no está diciendo que no debemos amar a nuestros padres y nuestros hijos. Él no está diciendo, no ame a su papá, no ame a su mamá, no ame a sus hijos. Jesús quiere que nosotros entendemos que debemos amar a Dios más que nuestros padres, amar a Dios más que nuestros hijos. Eso que Dios quiere que nosotros aprendamos. Cuando Jesús dice no es digno de Él, es algo serio. Tú estás rechazando de Dios, poniendo a Él segundos, diciendo que ellos son más importantes que Dios. Mira versículo 38. Jesús sigue hablando de discípulos y le dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús dice, el que no está preparado a dejar su mamá, a dejar su hijo por mi causa, o en otra palabra, a tomar su cruz y seguirle a Dios, no se merece nada que Él ofrece, o que sea llamado discípulo de Cristo. Hermanos, tomando su cruz no es algo fácil. Tú tienes que sacrificar algo. Tú tienes que trabajar fuerte para tener una relación con Dios. Tú vas a tener que tomar tu cruz. Jesús tomó su cruz por nosotros.
Era algo difícil para Él. Pero lo hizo porque Jesús nos ama a nosotros. Y hermanos, nosotros debemos de tomar nuestra cruz porque nosotros le amamos a Él. Amén. No se vayan todavía. Dejando su familia por la causa de Cristo no es algo fácil. Cuando nosotros vemos esa espada, esa división, y tenemos que hacer una decisión para dejar nuestra familia porque ellos no están de acuerdo, ellos no aman a Jesús, ellos no entienden lo que yo estoy haciendo, es bien difícil dejar nuestra familia. Pero a veces tenemos que hacerlo. Para ser un discípulo de Jesucristo, nosotros a veces tenemos que dejar algunas cosas. Tomando su cruz, puede hacer cualquier cosa. Algo que tú tienes que dejar por la causa de Cristo. Puede ser una tentación, puede ser un trabajo, puede ser cualquier cosa en esa lista. Tú tienes que tomar la cruz y seguirle a Cristo, seguir su ejemplo. Tú tienes que predicar el Evangelio, obedecer su palabra y sufrir persecución. Y Jesús dice que si tú no haces todo esto, no es digno de Él. Hermanos cristianos, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para tomar la cruz hasta la muerte? Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para hacer ese paso difícil a tomar nuestra cruz y decirlo, hasta que tú vengas yo voy a tomar la cruz, yo voy a llevar la cruz? Tomando la cruz es algo que tenemos que hacer todos los días. Mira versículo 39. Dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús dice, no sé que llevando su cruz va a ser difícil. No crea que va a ser difícil o que sea fácil. Pero el que prefiere el mundo y las cosas del mundo, perderá su vida. Está separado de Cristo. Pero el que pierde su vida por la causa de Cristo, tiene vida eterna. Tiene vida. Hay muchos que hacen todo posible para mantener esta vida en esta tierra. Ellos van a perder su vida. Pero hermanos, el que sacrifica su vida en esta tierra para Cristo, el que dice yo voy a tomar mi cruz, el que dice que yo voy a hacer todo lo que el Señor me ha llamado a hacer, el que dice que no importa cuando pase persecución, yo voy a tener o mantenerme firme a Cristo, el que dice cuando paso por tribulación yo voy a quedar fiel a Dios, esas personas van a tener vida eterna. Según el texto podemos decirle que el que guarda su vida por rechazándome a mí en la tierra, no va a tener vida eterna. Pero el que pierde su vida por confesando a mí, a otros, va a tener vida eterna. Hermanos, cuando nosotros lo paramos firme para el Señor, cuando nosotros tomamos una decisión fuerte en la familia, va a causar división. Cuando nosotros tomamos una decisión para Cristo, por la causa de Cristo, cuando nosotros predicamos el Evangelio, va a causar división en su familia, va a causar división entre sus amigos, va a causar división en la escuela, va a causar división en el trabajo, porque Jesús dijo que así iba a pasar, la espada. Hermanos, tenemos que pararnos firmes para el Señor. Y Dios quiere que nosotros le amamos a Él más que nada o nadie en este mundo.
Dios quiere que nosotros pongamos a Él primero. Primero que nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, todos. Que Dios sea primero en su vida. Hermanos, yo te pregunto esta noche, ¿Dios es primero en tu vida? ¿O tú amas a tu mamá, a tu papá, a sus hijos más que Dios? Es posible que tú amas a tu trabajo más que Dios. Es posible que tú amas a otra cosa, al mundo más que Dios. Y Dios dice, yo quiero que tú me ames a mí y que me ponga a mí primero. Y las personas que no me ponen primero no es digno de mí. Jesús le está preparando a los discípulos en este pasaje y sigue preparándolos para las cosas que ellos van a ver en el camino de predicando el Evangelio. Y Dios nos dice a nosotros cristianos que cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, nosotros nos vamos a confrontar con cosas difíciles en nuestra vida. Y aquí en nuestro pasaje vamos a encontrar la espada, vamos a encontrar divisiones. Hermanos, no diga que yo no voy a predicar el Evangelio para no causar divisiones. No diga como muchos, no voy a predicar porque no quiero división en mi familia, es mejor no predicar. No es así. Tenemos que predicar y pedir a Dios que nos abre las puertas para nosotros predicarles a ellos. Y que Dios haga el trabajo. Y que nosotros mantenemos firme, predicando, haciendo lo que Dios quiere como los apóstoles, para que Dios se glorifique en nosotros. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a orar y vamos a orar que Dios nos ayude a amarle a Él más cada día. Después que oramos, vamos a prepararnos para la Santa Cena. A ver que Isaías empiece a apagar las luces. Vamos a orar y pedir a Dios que nos dé la fuerza para amarle a Él primero. Y que entendemos que cuando estamos testificando vamos a confrontarnos con división, la espada. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este pasaje, Mateo capítulo 10. Señor, las enseñanzas que nosotros vimos que los apóstoles, tú estás preparándonos a ellos para predicar el Evangelio. Y tú le estás diciendo a ellos que estas cosas van a pasar en el camino. Que por la causa de Cristo, por predicando el Evangelio, ellos se van a encontrar con la espada, con división. Y va a pasar en su propia familia. Señor, que nosotros amamos más a ti que todo en este mundo, nuestra familia, que nosotros te pongamos a ti primero en nuestra vida. Señor, que nosotros tomamos nuestra cruz hasta que tú vengas otra vez para nosotros. Señor, la vida cristiana, tú dijiste que íbamos a pasar por persecución, que íbamos a pasar por tribulación, pruebas, para que nosotros nos secamos más a ti. Tú tienes un propósito para todo que pasa en nuestra vida. Pero Señor, sabemos que la recompensa lo vamos a recibir en el cielo. Yo pido, Señor, que nosotros como cristianos lo mantenemos firmes, fiel a ti, hasta ese día que tú vengas para nosotros. Oh Señor, que nosotros podamos aplicar y aprender de este capítulo y prepararnos y hablar más de ti, a predicar más y saber y conocer la importancia